Una semana atrás el presidente de Ecuador, Rafael Correa, estuvo en Buenos Aires por la cumbre iberoamericana. Tuvimos oportunidad de charlar con él de una larga entrevista en la cual le vamos a ofrecer ahora la primera parte. Varios temas conversamos con el presidente ecuatoriano, después lo comentamos con Pedro Grier. Saluda al Taitaínte recibiendo lo que estás para que puedas llevarte en adelante. Sería el asesinato de un ecuatoriano. Buena suerte, Dios te acompañe en tu inmensa tarea. Felicitaciones. ¡Quieren matar al presidente! ¡Aquí está! ¿Qué tal, presidente? Muchas gracias por recibirnos. Nosotros en la televisión pública seguimos de cerca, muy de cerca, lo que pasa en Ecuador. En realidad, desde hace bastante tiempo seguimos muy de cerca la rebelión de los forajidos en su momento. Es más, hicimos comunicaciones en directo con Ecuador, con el periodista Paco Velasco, que nos iba contando lo que estaba pasando, esa movilización popular. Lo vimos a usted como ministro de Economía, incluso dando entrevistas a la CNN que marcaban una diferencia con lo que se estaba diciendo en ese momento en Ecuador o en otros países. Lo vimos llegar a la presidencia, lo vimos con la Asamblea Constituyente, lo vimos con el golpe de Estado hace poco tiempo atrás. Y la primera pregunta que le queríamos hacer es, ¿qué cambió en Ecuador desde su llegada? O sea, hemos visto un proceso, varias caídas de presidentes, y usted se presenta como presidente diferente. Llega casi de la nada, asume y decide transformar radicalmente el Ecuador. ¿En qué cambió o dónde se puede decir que hubo esa transformación radical que usted planteaba? En muchos aspectos. Solo un indicador. Antes de nuestro gobierno, en 10 años tuvimos 7 presidentes. Los 3 últimos presidentes, los 3 últimos gobiernos elegidos democráticamente no terminaron su mandato. Nosotros hemos ganado 6 elecciones seguidas, tenemos 75% de apoyo popular después de casi 4 años de gobierno, cuando después de 2 años ya los gobiernos tenían 15, 20% de apoyo. Normalmente un gobierno era popular en la sierra e impopular en la costa o viceversa. Aquí tenemos un inmenso apoyo en costa, sierra, Amazonía, Galápagos, migrantes. En las elecciones ganamos en todos estos sectores. Entonces se trata de un proyecto político con gran apoyo popular y verdaderamente nacional. Y ese es un inmenso cambio, un inmenso. ¿Pero por qué? Eso es fruto de algo, de que no mentimos, de que tenemos credibilidad, de que con nuestros aciertos y errores la gente confía en nosotros porque sabemos que no estamos en función de intereses foráneos, de oligarquías, de capital financiero, sino en función de la gente. Y tal vez es el principal cambio, que no se ve, que no es fácil tener indicadores, pero es el cambio en las relaciones de poder. Nuestro país estuvo dominado por intereses ajenos a los intereses populares. Si usted analiza la política pública en los últimos años, todo fue en función del capital financiero, en función de garantizar el pago de la deuda, en función, insisto, de países hegemónicos, de intereses foráneos. Hoy la gente sabe que ese Estado está en función de los grandes intereses populares. Entonces hay un gran cambio de poder. Antes las cámaras de producción ponían los ministros de finanzas, de industria. Ahora saben que esas son decisiones soberanas en función de las grandes mayorías. Entonces hay un cambio en la relación de poder que a su vez produce que un Estado que antes era para unos pocos, ahora sirva a esas grandes mayorías. Algunas de esas transformaciones evidentemente se han visto en lo económico. Hay un cambio de paradigma, en los cuales Ecuador es un ejemplo claro de lo que está pasando en Latinoamérica y una avanzada. Ahora, usted habla de cambios en las relaciones de poder. El tema de la dolarización es una asignatura pendiente porque no es suficiente el cambio en las relaciones de poder todavía. Bueno, la dolarización fue una trampa de nuestras élites para quitarle poder al Estado. La política monetaria es una de las expresiones de la soberanía de un Estado. Todos los Estados nacionales nacieron con moneda propia, con contadas excepciones, ¿verdad? Como Panamá. Por algo debe ser. Y nos quitaron esa expresión de soberanía. Por supuesto que es una pérdida de poder del Estado, que a su vez es la representación institucionalizada de la sociedad, es decir, una pérdida de poder de la sociedad. No solo eso, nos vuelve dependientes el dueño de esa moneda, que es los Estados Unidos. Pero es muy difícil dar marcha atrás en este aspecto. Eso crearía un caos económico y social. Ustedes tienen la experiencia de la convertibilidad. Así que, pragmáticamente, yo jamás hubiera impuesto la dolarización en el Ecuador, como lo hizo irresponsablemente Usted lo decía, además.
como un recurso desesperado para salvar su gobierno. Pese a eso, 2 semanas después cayó. Entonces fue una irresponsabilidad realmente. Pero en economía hay cosas muy fáciles, donde es muy fácil entrar y casi imposible salir, y la dolarización es una de ellas. Entonces tenemos que ser pragmáticos. Y lo que hemos hecho con esa inmensa restricción, con esa inmensa pérdida de soberanía que significa la dolarización, tratar, como ustedes lo han reconocido, de seguir adelante con un nuevo modelo económico, social y político. ¿Y este tipo de condicionamientos, de alguna forma, en línea con lo que planteaba Pedro, no requeriría algún tipo de colaboración de otros países, de buscar soluciones en conjunto? Por supuesto. Se está hablando Primero requiere de una política económica inteligente. Renunciar a la política monetaria, o sea, persigue un principio matemático muy simple: todo máximo no restringido es mayor que un máximo restringido. Entonces, la dolarización es una restricción. Lo que podemos alcanzar con dolarización nunca va a ser mayor que lo que podemos alcanzar sin dolarización. La dolarización es como cortarse un brazo para ir a pelear en un ring. Entonces, mientras Colombia, Perú nos pueden depreciar la moneda, nosotros no podemos hacerlo. ¿Qué significa esto? Si ya perdimos la política monetaria, no podemos perder otros instrumentos, como por ejemplo la política comercial. Es un absurdo, con dolarización, querer imponernos tratados de libre comercio, etcétera. Esa sería la fórmula del desastre, sería un suicidio total. Entonces hemos utilizado inteligentemente la política comercial y otras clases políticas: control de capitales, eliminar la volatilidad de capitales o minimizarla para poder sostener la dolarización. Bueno, lo ideal sería llegar a acuerdos con otros países considerando el sistema dolarizado ecuatoriano, pero los demás países nos pueden contestar: bueno, son ustedes los que se meten en la dolarización, ¿por qué nosotros tenemos que hacer algo al respecto? Entonces, como decía hace un momento en las preguntas y respuestas en la presentación de mi libro, una solución de mediano plazo para aligerar en algo la restricción que significa la dolarización es ir hacia una moneda común regional, que no solo sirve a Ecuador para en algo, le insisto, aliviar la restricción que implica dolarización. Yo creo que es ineludible, al menos para los países pequeños y abiertos de América Latina, porque si no vamos a bloques monetarios más grandes, muy difícilmente vamos a poder enfrentar una globalización y una mayor volatilidad, velocidad de movilidad de capitales. Ahora, ¿cómo se hace para avanzar en ese sentido justamente que usted plantea cuando está planteado el tema del Sucre? Hay algo que se llama UNASUR, hay algo que se llama Mercosur, hay algo que se llama ALBA, como muchos organismos en movimientos en América Latina que no terminan de confluir y que tal vez algunos tienen caminos por separado. ¿Cómo se hace para avanzar? Pero van a confluir. O el Banco del La Sur, Comunidad Andina y el Mercosur tienen que confluir en UNASUR. ALBA es algo distinto, es un compromiso de países más decididos a la integración, a actuar en conjunto. ALBA tiene 30% de los votos en la Organización de Estados Americanos, es una instancia sobre todo política. Más ideológica. Pero, por supuesto, países con coincidencias ideológicas, para llevar posturas comunes como bloque a organismos internacionales, pero le insisto, o sea, Mercosur y CAN tendrán que coincidir en UNASUR, integrarse en UNASUR. Usted en su libro habla de la larga noche neoliberal. Quería preguntarle, en materia de larga y triste noche. Larga y triste noche neoliberal. No solo fue larga, fue triste. Y además fue noche. Y bien oscura. Fue una noche inclusive para el pensamiento latinoamericano. Hubo una larga siesta por lo menos, ¿no? Sí. Hoy observa que se está despertando ese pensamiento. Por hay un supuesto, nuevo debate, es uno de los cambios más, utopías. es uno de los cambios más profundos, ¿no? Ya nos atrevemos nuevamente a pensar. Y América Latina, y sobre todo América del Sur, y de UNASUR, es una ebullición de nuevas ideas. Estamos hablando de nueva arquitectura. La propia integración. Nunca se ha hablado con tanta fortaleza, y no es una integración como fue el Mercosur marcada por el mercantilismo, una integración de nuevo cuño, buscando crear una sociedad sudamericana, no un mercado, buscar ciudadanos de Sudamérica, no consumidores de Sudamérica. Yo creo que se ha superado esa aridez, ese desierto, esa noche, en cuanto también a producción de pensamiento propio, elaboración de ideas, y hay un despertar en ese sentido en América Latina.